buenas. Buenas noches, everyone. ¿Cómo estáis? Es, yo creo que el primer domingo, a no ser que fueran elecciones o alguna historia y tal, en la que me hago un trastero. Y es que me apetece ampliar un poco, ¿no?, mi repertorio también a los fines de semana, a los domingos. Así que, bueno, hoy contamos con un invitado que lo conocí en una manifestación y me dijo que había escrito algunos libros y que tenía muchas ganas de promocionarlos y demás para llevar su mensaje lo más lejos posible, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos hablando y le comenté que seguramente después de Semana Santa tendría algún hueco libre y demás, y ya ha pasado Semana Santa, así que aquí estamos. Y sin más dilación, os presento a Santi. ¿Cómo estás, Santi? Hola, muy bien. Muchas gracias por esta oportunidad de dar a conocer aún más mi obra. Y bueno, con ilusión y ganas de debatir. Muy bien. Oye, bueno, lo primero que voy a decir es que tenéis el enlace a sus dos obras en la descripción del vídeo. No obstante, os lo pondré también en los comentarios, en el chat, ¿vale? De hecho, es que lo voy a poner ahora mismo. Lo voy a copiar y pegar para que podáis encontrarlos. Ahí está, a ver qué tal. Ahí está, ahí lo tenéis. Y bueno, pues nada, Santi, vamos a empezar con la entrevista. ¿Cómo es que te ha dado por escribir estos libros? Bueno, esto fue en el contexto de la pandemia. Yo Ujú. me sentí muy... O sea, nunca he confiado mucho en los políticos, ¿no? Pero me sentí bastante más traicionado porque el contexto de la pandemia, aunque es un evento cierto, la realidad es que lo han utilizado para adoctrinarnos e intentar dominarnos a través del miedo, porque el miedo es una herramienta mucho más poderosa de lo que nunca antes pudimos imaginar. Y la verdad es Ujú. que esto ha cambiado el mundo, pero no lo ha cambiado para mejor, lo ha cambiado para peor. Y bueno, no solo por el contexto social que se estuviera viviendo al principio de la pandemia, sino también por circunstancias personales, como que mi padre acabó ingresado por coronavirus y Vaya. pasaron de él el centro de salud en su momento, no le quisieron ni hacer la prueba, le dijeron que era un constipado normal. Y bueno, digamos que, o sea, se recuperó mi padre, pero Ujú. yo me sentí mucho más enfadado a raíz de ese evento y bueno, decidí que tenía que intentar cambiar las cosas y bueno, no voy a negarlo, también vengarme de este gobierno mediante la cultura, por así decirlo, y bueno, considero que muchas veces los políticos no son conscientes de que si no fuera por nosotros no estarían en el poder, por lo tanto, se deben al pueblo y nunca deberían mirarnos con esa superioridad moral con la que realmente nos miran Ujú. y muchas veces criticando a, yo que sé, al ciudadano que se esfuerza, que emprende, que se hace empresario. Porque, a ver, en mis novelas, los lobos no cuidan a las ovejas, la mayoría de las ovejas Sí. eh, critican más que, o sea, se centran en criticar a la izquierda, básicamente porque es el gobierno que tenemos. Ujú. Pero básicamente es una crítica al político como ente o como ser, porque yo considero que el político en la actualidad es el nuevo noble, es quien realmente detenta el poder, es realmente quien con sus leyes puede condicionar cada instante de nuestras vidas y muchas veces no somos conscientes de ello, no somos conscientes de el gran poder que tienen en la sociedad actual y como en la sociedad actual se da menos peso a ciertos aspectos, como por ejemplo la religión, que está bien, porque yo considero que es algo que debería circunscribirse más al ámbito privado, pero Ujú. realmente han sustituido la religión por la política. Y en el caso del comunismo y de este neocomunismo que tenemos en países como España, porque ahora recordemos que tenemos a Podemos en el poder y Podemos es un partido abiertamente comunista, aunque no sea tan radical como algunos partidos comunistas de otros países, la realidad es que es claramente comunista y está intentando hacer un cambio en España que nos podría llevar a una dictadura.
Entonces, mis novelas, Los lobos no cuidan a las ovejas y La rebelión de las ovejas, se basan en el año 2030. Es una distopía ficticia en la cual el gobierno actual sigue en el poder. O sea, el gobierno de coalición que tenemos sigue en el poder. Y claro, en el 2030 pues aún sigue la pandemia, lo cual no tendría por qué ser algo particularmente raro, ya que aún se supone que sigue la pandemia, pese a que ya apenas queden restricciones, salvo, bueno, llevar la mascarilla en residencias, centros de salud y transporte público. Bueno, sin embargo, en la novela, en el 2030, pues sigue habiendo olas, hay veces que te quitan la mascarilla del todo, luego te la vuelven a poner, te pueden meter en un campo de concentración si te ven sin ella puesta cuando tienes que llevarla. Los hijos pertenecen al Estado y de hecho aprovechan cuando los padres acaban en un campo de concentración por incumplir alguna norma, que no es solo lo de llevar mascarilla, es cualquier crítica al régimen, cualquier desobediencia, pues muchas veces aprovecha el Estado para quedarse a los niños y ya adoctrinarles ellos mismos. Entonces, claro, en mi primera novela, Los lobos no cuidan a las ovejas, el protagonista es Camilo, que es un simple operario de fábrica que se siente hastiado por la vida que le ha tocado vivir, bueno, valga la redundancia, y claro, él está en contra del régimen, pero tampoco se atreve a hacer nada, aunque bueno, a veces es un poco bocazas, dice algún comentario que no debería, pero bueno, no se atreve a ir directamente contra el régimen. ¿Y qué pasa? Que de repente, cuando él está en su casa, aparece un fugitivo que le pide entrar para que le deje esconderse, y aunque al principio el protagonista tiene dudas de si actuar como debe hacer cualquier ser humano cuando ve a alguien perseguido injustificadamente, pues al final le deja pasar y bueno, a raíz de eso, pues este individuo, que bueno, no hago mucho spoiler diciendo su nombre, ya que esto transcurre ya en el capítulo 2, se llama Ramón. Dame un segundo, Santi, dame un segundín solo, porque quiero agradecer que nos han pasado, nos han hecho una raid, gracias por la raid, que no me han saltado, no me ha saltado el aviso, perdona. Gracias por la raid. Sigue, Santi, perdona, tío. Y bueno, el protagonista se llama Camilo y el perseguido político que acude a su domicilio, pues se llama Ramón. Y claro, Ramón pues le empieza a contar un poco por qué le estaban persiguiendo. Era básicamente por difundir panfletos contra el gobierno. Y bueno, antes de partir, cuando ya pasan unas semanas, le deja una especie de manual por si quiere unirse a su organización, ya que él considera que es la mejor forma de luchar por la libertad. Bueno, eso sería, digamos, un poco el argumento de la primera novela. Y bueno, ¿qué más puedo desvelar? Puedo desvelar que el sistema es un sistema de puntos, tipo como el modelo comunista chino, y por lo tanto, aquellos que consiguen los 1000 puntos pasan a ser colaboradores del gobierno de rango B2 y por lo tanto disfrutan de ciertos privilegios. Luego, después del B2, pues está el B1, el A2, el A1, y después del A1 va directamente, pues, participar activamente en la política, siendo diputado o lo que sea. Bueno, entonces, claro, el protagonista tiene que intentar conseguir el mayor rango posible para pasar así desapercibido y poder actuar contra el gobierno sin levantar tantas sospechas, ya que en este tipo de sociedad el mayor enemigo no es la PNOP, que yo, es un cuerpo que me invento, que es la Policía Nacional Obrera Patriótica, que sería algo así como la... Bueno, pues el caso es que la policía no es el mayor enemigo, sino los propios vecinos, amigos, familiares, porque son los que realmente pueden delatarnos ante el gobierno. Y bueno, además también cuentan con un mecanismo que se llaman DCT, dispositivos de control total, que aunque aún no están distribuidos en todas las superficies, estos dispositivos permiten interpretar la frecuencia cardíaca y una serie de características fisiológicas para determinar si alguien puede ser un potencial traidor al régimen. Qué pasada, tío. Y bueno, claro, los partidos principales son el PLO, Partido por la Libertad Obrera, que es el partido principal, y luego está el partido secundario en coalición, que es el Partido Comunista por la Libertad, o sea, perdón, el partido, o sea, el PLOC,
es el Partido por la Libertad Obrera Comunista. Oye, Partido Feminista por la Libertad Obrera Comunista. Perdonad, PFLO. Perdonadme que es casi de un lapsus que se me han trabado las letras. Bueno, pues nos imaginamos un poco cada partido a quién representa y luego los políticos, aunque aparecen con seudónimos, lo cierto es que son bastante identificables porque uno es Sancho el Guapo, otro es el Marqués Pájaro, otra es Oroneta Montana, por ejemplo, otro es Erigne Montículo, en fin, más o menos, nos podemos imaginar. Porque, claro, en algunos momentos incluso hago suposiciones de personajes que no son políticos, pero que como colaboran activamente con la política, podrían llegar a serlo. Voy a poner un ejemplo. Si yo te digo Simeón Ferolas, ¿te imaginas a quién me refiero? Que también le menciona a mi novio. Oye, y este proceso creativo que has tenido para hacer las novelas, ¿cómo ha sido esto? O sea, te has inspirado evidentemente de lo que estamos viviendo hoy en día y ¿crees que de alguna forma lo has exagerado mucho o crees que podríamos acabar así en el año 2030? Por la agenda, además, por la agenda 2030. Yo creo que lo he exagerado un poco. Y mis lectores coinciden conmigo en que solo lo he exagerado un poco. Solo un poquito, ¿no? Solo un poquito. Luego ya en la rebelión de las ovejas, que es la segunda parte, el protagonista pues, no es un hombre, sino una mujer. Se llama Cassandra, pertenece a una familia del régimen, es lo que se considera una progreti, que son aquellos que tienen aparte del sistema este de rangos, es como un rango más a nivel socio-familiar, por así decirlo, pues tiene el rango de progreti. Y bueno, pues forma parte de una familia del régimen, cuenta con muchos privilegios y además es mujer, o sea, es una sociedad feminista radical al extremo, a un extremo que ni siquiera hemos podido ver aún. Pues claro, evidentemente ella tiene muchas ventajas, pero digamos que no está de acuerdo con todo y además de no estar de acuerdo con todo, poco a poco se va a ir dando cuenta de que realmente se opone al régimen completamente. Y esto pues tiene su raíz también en conocer a un chico que pertenece a uno de los barrios bajos, es decir, es un lumpen, como llaman muchas veces con desprecio como en los partidos actuales. Bueno, en un cierto partido en concreto. Bueno, pues es un lumpen, porque claro, en esa sociedad se desprecia mucho a aquel que no ha sido capaz de conseguir un rango decente, teniendo en cuenta que solo por la lealtad puedes ascender. Entonces, claro, es sospechoso, digamos, de ser traidor del régimen. Es como un apestado. Pero como ella le conoce en la universidad, pues poco a poco pues, se van conociendo, se van haciendo amigos y bueno, hablan un poco y la protagonista comprende que la propia paga que le dan sus padres semanalmente es varias veces el sueldo que percibe él en todo el mes. Porque tiene que trabajar además de estudiar para poder sobrevivir. O sea, la educación sigue siendo gratuita, pero claro, no te puedes mantener. En su caso, toda su familia ha sido represaliada por el régimen. Y tiene a su hermana en coma. Bueno, una vez más deciros que si... bueno, está hablando de sus novelas estupendamente. Yo, si queréis haceros con ellas, que sepáis que tenéis el enlace tanto en la descripción del vídeo como en el chat, que ya os lo he puesto por aquí. Quiero saludar a S.Decar, gracias a S.Decar por estar ahí, y a Felipe VI, su majestad. También estáis ahí, no os perdéis una. Estáis ahí al pie del cañón. De hecho, ya que mencionas eso, me gustaría enseñarlas para que veáis las portadas. Claro, claro, claro. La rebelión de las ovejas. Y luego otra mejor. A ver. Espera, a ver si se ve más o menos. La rebelión de las ovejas. Esta es la segunda. Y la primera sí. A ver si se ve bien más o menos. Os voy a explicar lo del escudo porque el círculo de las 7 estrellas, que básicamente es la organización que lucha contra el gobierno, en la primera novela, tiene como emblema la bandera comunista tachada y con 7 estrellas. Lo de las 7 estrellas, pues se me ocurrió como referencia para que supierais en qué lugar concretamente transcurre la novela, aunque los nombres estén cambiados, que sean ficticios. Mendeleev, lo llamo.
Qué guay, tío. Joder, ¿y cómo ha sido? ¿Te lo has pasado bien haciendo esta novela? A pesar de que, digamos, la inspiración para hacerla no era tan divertida. Sí, me he divertido mucho. O sea, lo escribía entre cabreado y riéndome. Por Claro, por eso. algunas paridas también que soltaba también yo. Porque también Tenías. tiene ciertos toques de humor. Ha sido un desahogo para ti esto, quizá. Sí, la verdad que sí. Ha sido una buena terapia. Después de tanta indignación que se siente, ¿no? A los tiempos que se corren, ¿no? Que se corren, Exactamente. sobre todo que corren hoy en día. Sí, tío. Básicamente porque o sea, el que prefiere la seguridad a la libertad, al final se acaba quedando sin las dos cosas. Al que elige la seguridad ante la libertad, hace las dos. Uh-huh. A ver, dame un segundo que creo que... Colin! Gracias por esa pedazo de raid, tío. Oh, yeah. Gracias, tío. Bienvenidos, everyone. Aquí estamos charlando con Santi, estamos charlando con Santi de sus dos novelas que ha escrito. Que, bueno, para el que acaba de llegar, le cuento un poco por encima, que es una novela, son dos novelas que transcurren aproximadamente en el año 2030. Y la primera 2030, la segunda 2040. 2030 y 2040, y nos cuenta un poco pues, un futuro distópico de cómo sería esta sociedad en caso de que continuara gobernando el gobierno que tenemos actual y, pues yo qué sé, y que se pusiera un poco más... y que todo se pusiera un poco más crudo, ¿no? En cuestión ideológicamente hablando, ¿no? SDCar acaba de volver a poner los enlaces a tus novelas porque por lo visto no iban bien. Pero bueno, los acaba de poner él otra vez, así que quien esté deseoso de comprarlo y de echarle una mano a Santi a divulgar sus ideas y su cultura, pues ahí tiene los enlaces. Sí, otra cosa, os lo agradezco, sobre todo porque a mí me gustaría que llegase a viralizarse y los medios de izquierda me criticasen mucho, porque eso contribuiría a una viralización mayor. Esto lo haces, ¿por qué lo haces exactamente? O sea, ¿tú quieres ser escritor el día de mañana? ¿Te gustaría, o sea, te gusta hacer novelas? ¿O simplemente es un acto de rebeldía, yo qué sé, de protesta o de que crees que es una manera de luchar contra esto es la cultura y escribir y demás? Las dos cosas. Yo Ajá. llevo queriendo ser escritor desde los 14 años y bueno, yo creo que ya lo he conseguido en el sentido de publicar. Evidentemente no me da para vivir, pero voy ganando algo de dinero y espero ganar más. Poco a poco, claro está. De hecho, de momento son dos novelas, Los lobos no cuidan a las ovejas y La rebelión de las ovejas, pero ya he terminado la tercera, que se titula El lobo que soñaba con ser oveja, en la cual el protagonista forma parte del régimen y está de acuerdo con el régimen, por lo menos al principio. Entonces, claro, aquí lo gracioso es que los políticos, en vez de aparecer de forma lejana, como él trabaja en el Congreso porque es diputado, pues claro, tiene relación directa con los políticos. Entonces, esto podría llegar a ser incluso escandaloso cuando lo publique. Joder. ¿Y qué es? ¿En el 2050 la tercera o no? Eso es el año en el que se va a retirar Sancho el Guapo. Hasta el 2050, ¿no? Claro. España 2050. Esa era... Yo lo pongo como que está quejado de una grave o varias graves dolencias y tiene que retirarse obligatoriamente, digamos, porque ya no tiene fuerza. Y sigue el testigo al otro partido. ¿Siguen gobernando en coalición? Claro, el gobierno en coalición es hasta el 2050 y en el 2050 el PFLOC, que ya ha dicho que es Partido Feminista por la Libertad Obrera Comunista, es el que toma el poder absoluto y pese... Bueno, claro, no voy a contar más porque es que ya hago spoilers, ¿sí? Claro, tío, hay que estar al loro con las novelas. Hay que estar al loro. Y... Hostia, tío, qué pasada, macho, qué pasada. ¿Y cuántos libros van a ser esta saga? ¿O te van saliendo... O sea, ¿ya lo tienes pensado cuántas van a ser? ¿O desde que escribiste el primero, sabías que iban a ser una trilogía? ¿O va saliendo? ¿O cómo va el rollo? Yo cuando escribí el primero pensaba que iba a ser solo una. Lo que pasa que después...
Claro, yo cuando hacía alguna revisión, claro, como cuando lo publicas en Amazon, puedes revisarlo alguna vez si quieres mejorar alguna cosilla, pues o sea, lo miré y me di cuenta de que había cosas que podría haber incluido, hubieran estado muy bien, pero que no me dio tiempo a meterlas en la primera novela. Ajá. Y entonces pensé, pues bueno, ¿y si escribo una segunda parte? Y ya cuando Claro. estaba escribiendo la segunda, ya tenía más o menos pensado que iba a hacer una tercera. Eso Joder. sí. Y la tercera se supone que ya va a ser la última en principio, es la idea que tengo. Pero bueno, si vendiese muchísimo, pues no sé, a lo mejor me pienso hacer otra. Lo que pasa es que de momento no se me ocurre muy bien cómo sería una cuarta, ¿sabes? Entonces, pues, sí, O sea que tendría que verlo sobre mientras escribías la tercera no se te iba ocurriendo más cosas para una posible Y continuación, ¿no? eso es. Se me ocurría para escribir una novela, pero de un tema diferente. Claro, claro. O sea, Que también mientras hacías la segunda sí se te ocurría para una tercera, pero haciendo la tercera para una cuarta no, ¿verdad? eso es. Pues si es así, tío, déjalo, no fuerces, yo creo, la creatividad, ¿sabes? Sí, mejor que queden tres y que sean tres novelas Si te han buenas. salido así de forma natural, yo lo haría así, ¿sabes? Si te han salido así, que así se queden. Si mientras estabas escribiendo esta tercera parte se te estaba ocurriendo ideas para una novela independiente, distinta, ataca por ahí, ¿sabes? Ataca por ahí. Yo lo haría, vamos, eso es lo que suelo hacer. Si yo en mis cosas, ¿no? En mis obras o lo que sea, estoy haciendo algo y se me ocurre una posible continuación y tal, y de repente digo, ya está, se acabó, hasta aquí se acabó. Y se me empieza a ocurrir otras cosas, intento ir por otro lado ya, ¿sabes? En vez de forzar la máquina, no me gusta. Considero ya que está acabado y ya está, porque si no, te enfrascas ahí en la misma historia, dándole vueltas y dices, joder, tío, si es que... Y al fin y al cabo dices, a ver, nunca va a estar acabada, ¿sabes? Porque si te pones a sacarle cosas, nunca acabas nada. Sí, todo es mejorable. Claro, y todo es mejorable. Entonces, el rollo es ponerle fin y seguir mejorando con futuras obras. Yo creo que es además como te hace luego la evolución, ¿no? Y lo que hace es bonito, después de ver de la primera novela hasta la última, ir viendo la evolución que has tenido, que eso es lo que más me gusta de un artista, ¿sabes? La evolución que va cogiendo y cómo va aprendiendo cosas para ir añadiendo a sus siguientes trabajos. A mí eso me encanta. Y sobre todo hacer caso también o sea, al potencial público, porque el público muchas veces pues es quien te recomienda, pues escribe otra, tal. Si a lo mejor me animan mucho, pues a lo mejor voy pensando y se me ocurre algo. Eso ya, Y, según fluya la ¿Qué situación. qué tal andas de fans en tus novelas? ¿Cómo vas? ¿Bien? Bueno, a ver, tengo bastantes fans, pero también tengo bastantes haters, porque claro, como Ah, pero critico eso a es la bueno. izquierda, Eso es bueno, claro, claro. a ver, a mí me fastidia algo cuando, por ejemplo, en Amazon me baja un poco la puntuación, digamos, porque hay gente que sin haberlo leído, pues directamente me llaman ultraderechista y cosas por el estilo, Claro. cuando yo no soy nada de eso. Yo estoy en contra de todas las dictaduras y en el fondo todas las dictaduras tienen un componente comunista, básicamente porque si leemos Los enemigos del comercio del gran sabio Antonio Escotado, recientemente fallecido, pues Sí. podemos comprobar cómo históricamente se ha considerado mal el concepto de tener una gran cantidad de patrimonio, es decir, la propiedad, salvo cuando venía ya dada por herencia, digamos, por ejemplo, la Edad Media, los nobles, pues sus antepasados, los que habían conseguido ese título, pues lo habían conseguido en unas grandes batallas que habían ganado y por lo tanto se les concedían esos títulos. Si consideraban que el poder venía de Dios o algo por el estilo, pues sí, no estaba tan mal vista. Pero si esa propiedad era por la meritocracia, en la antigüedad estaba muy, muy mal vista y sigue estando mal vista también en la actualidad. De hecho, las ideas comunistas, leyendo Los enemigos del comercio, aunque bueno, yo ese dato en concreto lo sabía de antes, ya hay protocomunismo en la antigua Esparta, porque sí, Atenas era bastante capitalista y un gran paradigma capitalista de la antigüedad clásica, pero Esparta no. Esparta tenía un sistema muy comunista en la que unos pocos señores tenían una gran cantidad de tierras y el resto apenas tenían nada. Y se veían
abocados a una vida muy dura de combatir continuamente y en la que realmente, aunque se les admira mucho por su valor, yo pienso que el valor es relativo cuando te obligan desde pequeño a ser valiente o mueres o te matan. Y por ejemplo, en la antigua Roma, porque claro, Antonio Escotado explica que hay dos formas de conseguir que un país prospere, o por el comercio o por la guerra. El comercio es más efectivo a largo plazo. ¿Qué pasó con la antigua Roma? Veía mal el comercio, permitía el capitalismo, pero lo veía mal. Entonces, también lo grababan con muchos impuestos, como ocurre ahora. Pues había muchos impuestos, sobre todo en la época del Imperio Romano. Salvo con alguna pequeña excepción, como el primer emperador, Octavio Augusto. La verdad es que fue bastante liberal económicamente, aunque fuera un dictador despreciable en otros aspectos. Y por lo tanto no fue mal Roma en esa etapa. Pero bueno, lo que estaba comentando es que antigua Roma se basaba mucho en un tema militar de conquista, y cuando se quedó sin territorios para conquistar, el último territorio conquistado, si no recuerdo mal, fue Dacia, allá por el 139 después de Cristo más o menos. Pues claro, ya tenía que administrar todo el imperio sin tener muchas opciones de conquistar más territorios, ya que los que le quedaban por conquistar era básicamente porque era difícil conquistar esos países. Por poner un ejemplo, Germania, Roma solo conquistó una pequeña parte de Germania. Inglaterra, o sea, Gran Bretaña, conquistó solo la mitad. De hecho, estaba separada las dos mitades por el muro de Adriano. Entonces, claro, como iba diciendo, en la antigüedad había un concepto muy malo del comercio, y el cristianismo lo que ayudó es a difundir ese pensamiento más a nivel global de lo que ya lo tenían, a exagerarlo, digamos. Es decir, en la primera etapa de la Edad Media, lo que va desde el siglo V al siglo X, en Europa apenas se han contabilizado unos 800 y pico comerciantes. Y solo 17 eran de largas distancias, porque el comercio estaba muy mal visto y solo se te permitía cuando era para subsistencia y poco más. Mismamente Carlomagno ya imponía que el comercio se tenía que permitir solo en esos casos, en casos de subsistencia y unas pequeñas excepciones. Sí, la primera etapa de la Edad Media en Europa fue totalmente comunista. Sin embargo, a partir del siglo X, la situación general cambió. Evidentemente, en los siglos 8, 9, pues poco a poco, o sea, no es algo que sea instantáneo, pero sobre todo era porque se cambia de un concepto de esclavitud a un concepto de servidumbre. ¿Qué pasa con la servidumbre? Es mejor que la esclavitud porque es más barato. O sea, no se acaba con la esclavitud por bondad. Se acaba con la esclavitud básicamente porque, proporcionalmente, para entendernos con los sueldos actuales, era como si comprar un esclavo te costase unos $37.000, más o menos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que los siervos son gratuitos. O sea, tú a alguien le convences de que le permites trabajar en sus dominios, él no va a tener nada, pero bueno, puede subsistir con una pequeña parte de lo que logre cultivar y encima le vas a defender contra posibles saqueadores, invasores, etcétera. Porque al final de la etapa del Imperio Romano, la realidad es que mucha gente se iba de Roma a zonas un poquito despobladas porque las ciudades eran peligrosas, se habían vuelto peligrosas por los asaltos de bárbaros y demás. ¿Y qué pasa? Cuando se iban a zonas despobladas, por allí también tenían problemas con los saqueadores, ellos. Entonces, claro, que el final de la antigüedad, de la edad antigua, para pasar a la Edad Media, fue muy importante el concepto de la servidumbre, en el sentido de que así por lo menos estaban seguros y dejaban de ser esclavos, pero era una condena a no poder avanzar. Entonces algunos siervos valientes huían con lo puesto y ellos mismos comerciaban, se exponían a comerciar aunque no estuviese bien visto, incluso estuviese prohibido. Entonces, ¿qué sucedió? Que como algunos consiguieron prosperar y cada vez iban siendo más, y iban surgiendo las primeras ciudades comerciales en lugares como por ejemplo Alemania, Italia, que es básicamente donde el comercio tuvo un mayor impacto en la primera etapa de la Edad Media, por así decirlo, con la primera etapa, de la segunda etapa. Y entonces, claro, la nobleza se da cuenta de que están pisándole los talones y que en vez de seguir persiguiéndoles, debería unirse a ellos para conseguir aún más poder,
porque la nobleza, teniendo propiedades, teniendo cierto dinero, podía meterse en negocios con facilidad por sus contactos y aumentar aún más su nivel de poder. Es decir, el comercio es ese gran instrumento que ha transformado las sociedades de la antigüedad en un mundo mucho más apetecible. Y realmente cuando surgen movimientos más contrarios al comercio suele ser en épocas de bonanza, curiosamente, en vez de en épocas de escasez. Joder, macho, qué guay. Te quería preguntar una cosa sobre... ¿cuándo empezaste tú a darte cuenta de que en España se estaban torciendo las cosas? Estaba empezando a tomar un rumbo, pues eso, ¿no? Muy... con estas nuevas políticas, ¿no? Desde de sesgo de ideológicos, ¿no? Como el feminismo, tal... estas políticas de izquierdas, un poco, yo qué sé, ¿cómo decirlo? No, te diré una cosa curiosa. Cuando yo era pequeño y ¿Sí? escuchaba ciertas ideas de partidos de izquierdas, pues yo no las veía mal, porque, claro, cuando uno es pequeño, pues no tiene esos conocimientos. Y, por ejemplo, esto ya no es una cuestión de España, pero en Grecia, con Syriza, yo pensaba, uy, qué bien, van a resolver las cosas. Y cuando me di cuenta que solo consiguió empeorar la situación aún más en el país, pues me di cuenta de que esta izquierda populista realmente no tiene ningún sentido. Y realmente votarlo, pues, es propio de gente que se deja llevar por el fanatismo. Y bueno, en España, claro, con Podemos, evidentemente, pues también no tardó mucho en apoyar a ETA y este tipo de cosas. ¿Cuándo fue tu detonante? O sea, el momento en el que dijiste, uy, esto está mal. Bueno, digamos que allá por 2017, 2018, me fui dando cuenta de que la situación era bastante complicada. Y más concretamente, yo diría que tras la moción de censura de Pedro Sánchez, pues claro, al darme cuenta de que ni siquiera cumplía lo de, no, pero vamos a convocar elecciones, va a ser dentro de poco, y al final tardó un montón, y no se convocaron hasta un año y pico después, tuvieron que repetirlas, y luego al final pasó con Podemos. Pues digamos que eso, en 2018, 2019, me di especialmente cuenta de a lo que íbamos y cómo estaban empeorando las cosas. Y bueno, de las mentiras de Sánchez, que había conseguido deslumbrar a muchísimas personas con su encanto personal. Joder. ¿Qué opinas de cómo han tratado el gobierno el tema de la pandemia? Considero que ha sido criminal, negligente y totalmente mentiroso. Básicamente, países como por ejemplo Alemania, Angela Merkel admitió desde el principio que la pandemia iba a durar 2 años. Y lo reconoció, y en países como Estados Unidos, Donald Trump dijo que iban a tener por lo menos 100.000 muertos, y bueno, han tenido bastantes más. Es decir, hay líderes que han sido más honestos con la realidad de la pandemia que el nuestro. De hecho, la mayoría de países han sido más honestos, descontando dictaduras. Pero claro, supone que lo nuestro es una democracia. ¿Qué supone? ¿Crees que no es una democracia España? A ver, creo que en parte es una democracia, pero que estamos caminando por terreno pantanoso. Cuando la censura llega hasta tales puntos en los que no puedes mencionar ciertas palabras mismamente en YouTube, tú lo sabrás bien por el algoritmo. Sí. No puedes mencionar ciertas palabras porque te censuran si criticas a la izquierda, pero si criticas a la derecha, pues bien, no pasa nada. Pues en el momento que ocurren esas cosas y que un género tiene ventaja respecto al otro, es decir, las mujeres respecto a los hombres, en el momento en que ocurren ese tipo de cosas y en el que los políticos son intocables, pues uno se empieza a plantear si la democracia es algo tan garantizado como nos han hecho creer. Y yo, como creo en la libertad por encima de todas las cosas, pues voy a estar siempre en contra de aquel autoritario que se posicione
a favor de restringir libertades a cambio de otorgarles seguridad y prometerles jauja. ¿Cómo crees que se puede mejorar la situación? Yo creo que la única forma es con la batalla cultural, concienciando a la gente, haciéndoles que el interés por adquirir nuevos conocimientos aflore en ellos y que sean ellos quienes de verdad se interesen en informarse y no simplemente creer lo que diga un político u otro, porque la realidad es que en España tenemos un problema. Hay muchos ignorantes tanto de izquierdas como de derechas. Eso no debería ser así. La gente debería tener la curiosidad de investigar, informarse por su cuenta, contrastar información y de alguna forma intentar sacar la verdad de ese contraste de opiniones y de fuentes. Deberían por lo menos tener algo de curiosidad. No todos van a tener el mismo tiempo y el mismo esfuerzo de hacerlo, pero por lo menos deberían tener algo de interés en descubrir en descubrir cómo son las cosas de verdad, en llegar al fondo de cada asunto. No hace falta encontrar la verdad absoluta en algo, porque realmente la verdad absoluta no existe. Hay que saber coger aquello que se pueda aprovechar de todo. Y eso, bueno, ese espíritu combativo y de lucha por la libertad es lo que me hace escribir este tipo de novelas, como Los lobos no cuidan a las ovejas y La rebelión de las ovejas, que evidentemente también están inspiradas en otras distopías, especialmente en 1984, George Orwell, que es una novela referente en el género de la distopía. O sea, que crees que la sociedad tiene parte de culpa, ¿no? En no interesarse más en estas cosas, al fin y al cabo, sociales que les acaban afectando tarde o temprano, ¿no? ¿Crees que tienen... bueno, claro, evidentemente pueden tener la culpa. Has dicho una cosa muy, muy interesante, que es que evidentemente no todo el mundo tiene el mismo tiempo, ni las mismas ganas, ni los mismos gustos, ¿no? A la hora de informarse. Exactamente. Pero, ¿cómo podríamos hacer? Es una pregunta muy difícil, ¿eh? No espero una respuesta correcta, pero sí tu opinión, ¿no? ¿Cómo se podría hacer para, digamos, es una palabra muy fea últimamente, ¿no? Pero ¿cómo podríamos inocularle esa idea de que tienen que darle importancia a esta clase de cosas? Bueno, básicamente, como la televisión es un medio del que se ha apropiado la izquierda, yo pienso que a través de las redes sociales, de YouTube especialmente, pues a través de ciertos canales, porque no todos los canales tienen el mismo contenido cultural, se podría convencer a la población de que estar informado realmente es el mejor arma para combatir los excesos del poder. Y claro, como bien digo, tenemos que tener especialmente en cuenta los gustos y demás de la gente, pero yo creo que cualquier individuo tiene interés en un área. No hace falta que todo el mundo tenga interés en la política o la economía. Puede haber gente que tenga interés, no sé, en la mecánica, en la jardinería, en cualquier cosa, pero la cuestión no es el conocimiento en particular, sino que la gente tenga de verdad interés en adquirir conocimientos nuevos. Porque si tienes ese interés, lo demás ya viene dado. Ya viene dado porque como hay gente con diversos gustos, entre toda la población van a poder conseguir desarrollar esos conocimientos y aplicarlos a la vida útil. O sea, lo importante es que la gente no se conforme simplemente con lo que sabe, que no tenga esa ignorancia y esa arrogancia de decir ya lo sé todo. Siempre hay algo nuevo que aprender y nunca te acostarás sin saber una cosa más. Sí, señor. O sea, que piensas que la gente tendría que tener un deseo más fuerte de aprender cosas nuevas, ¿no? Sí, eso es. Sí, es una gran respuesta. De todas formas, ¿cómo podrían saber la gente, aunque aprendan más cosas, aunque ya tengan ese deseo? ¿Cómo podría saber la gente si la información que están recibiendo es honesta o también está sesgada y también están queriendo hacer lo mismo que hace la izquierda,
pero por el otro lado. ¿Qué herramientas tiene la gente para saber que una información es fiable y no es que le quieren comer el coco con algo? La única herramienta es poder contrastarlo. El tener la oportunidad de no leer solo un diario, que es el que el gobierno quiere que leas, o 2 diarios, o 5 que sean del gobierno, sino si tienes la libertad para informarte a través de diversas fuentes, puedes contrastarlas y puedes sacar un poco de cada una, porque ninguna va a mentir en el 100% ni va a decir la verdad al 100%. Entonces, claro, si tú tienes esa capacidad para saber un poco hacer la capacidad y el tiempo para contrastar entre diversas fuentes, bueno, y no solo las fuentes a nivel, o sea, no solo las fuentes a nivel textual, sino las fuentes personales. Si tú conoces, por ejemplo, a alguien que viene de un país en el que el gobierno es una dictadura, tú a través de esa persona también puedes adquirir conocimientos nuevos. Por poner un ejemplo. Un compañero de trabajo de un amigo mío era de Venezuela. Sí. Y mandaba dinero a su madre mensualmente, porque claro, ella sigue viviendo ahí, para que no vivieran mal. Y claro, escuchando ese tipo de testimonio, pues uno verifica que lo que ha leído en un medio es verdad o es mentira. En el caso del izquierdo, que dicen de este tipo de circunstancias, pues ya sabemos todo lo que es, y la derecha también sabemos lo que dice. Entonces, pues en este caso particular, podemos concluir que los medios de derecha son más realistas en la situación que se vive en países comunistas, por ejemplo. Como ves, para esto hemos usado diversos tipos de fuentes. Oye, me gustaría cambiar un poquito de tema y preguntarte sobre tu etapa sobre tu faceta de escritor, ¿no? Sí. ¿Qué géneros te gustan a ti? ¿Qué es en lo que más te gusta leer? ¿Y qué es lo que más te gusta escribir? Bueno, me gusta sobre todo género histórico, ciencia ficción, intriga suspense. Yo suspense me encanta. Me encanta ese género, la verdad. Comedia. Las comedias me encantan. Por poner un ejemplo, yo soy bastante fan. ¿Pero hablamos de novelas? ¿Hablamos de novelas siempre o no? O sea, ¿la novela es lo que te gusta o te gusta también leer ensayos? Yo qué sé, textos históricos. También me gusta leer ensayos y textos históricos, sí. Sí, pero ahora mismo estaba hablando de novelas. En este de momento, novelas, perfecto. Muy bien. Estaba centrando en novelas y básicamente estaba diciendo que, bueno, me gusta realmente un poco de todo. La distopía, ya no como género, sino como subgénero, es mi subgénero predilecto. La verdad es que me han hecho siempre mucha gracia todo tipo de distopías. 1984, Fahrenheit, Nosotros, por ejemplo, que es la novela en la que se basó Orwell para escribir 1984, Sí. La Naranja Mecánica. Me han gustado siempre mucho ese tipo de géneros, muchos. Y lo que Sí, perdón. de comedia, Eduardo Mendoza es mi escritor favorito en ese campo, básicamente porque tiene un humor tan pintoresco, como por ejemplo Laberinto de las aceitunas, que es una de sus novelas. Es un humor muy de antihéroe, por así decirlo, porque el protagonista es un individuo que tiene una enfermedad mental y que está en un manicomio y le sacan siempre para que haga misiones que son de espías, pero tipo como las historias de espías de hace 60 años, que siempre eran un poco así como ridículas, por así decirlo. Y bueno, me hacen mucha gracia sus novelas, la verdad. Y me hace gracia porque yo antes de conocer esas novelas, que yo las conocí unos meses después de publicar Los lobos no cuidan a las ovejas, es decir, esas novelas, las conocí ya en 2021. Lo gracioso es que antes de haberlas leído yo, una lectora me dijo que le recordaba a Eduardo Mendoza. Yo nunca he leído nada de él. Y bueno, pues decidí empezar a leer sus libros. Fíjate, macho, qué guay. Qué guay. Joder, qué guay. Tiene que ser algo
espectacular, ¿no? De repente un escritor que a ti te guste, ¿es posible que te guste por eso? ¿Es posible que te guste porque tengáis el mismo, no sé, la misma personalidad artística en ese aspecto o qué? Sí, a ver, a nivel de sentido del humor, sí es un sentido del humor parecido. Yo cuando leí sus novelas me di cuenta de que era verdad que en ciertos aspectos sí coincidía nuestra forma de hacer humor. ¿Te veías reflejado en las novelas suyas? Sí. Qué guay. Qué guay, tío. Y o sea que la distopía es tu género favorito, pero también me refería, bueno, una cosa es leerla y otra cosa es escribirla, porque es posible que te guste más un género para verlo, para disfrutarlo, pero a la hora de escribir o no se te dé tan bien o te sientas más cómodo en otro lado. También a la hora de escribir, ¿el género preferido tuyo es el de la distopía o el subgénero? Sí, a nivel de escribir, lo cierto es que también. Ujú. También, también como me gusta la comedia, pues también incluyo ciertos elementos cómicos, tanto los lobos de Ujú. las ovejas como la rebelión de las ovejas, la novela que voy a publicar pronto, El lobo que soñaba con ser oveja. Y además de eso, pues, ya mencioné lo de el género intriga y suspense, que básicamente cuando yo tenía 16 años escribí un relato, Memorias de un día desastroso, y ese relato también está publicado en Amazon, o sea, yo decidí publicarlo años después. Y claro, pese a que aún era bastante joven, me salió de forma muy espontánea y a la gente que lo leyó pues le gustó. Por eso es Ujú. uno de los que decidí publicar. He escrito muchos relatos, algunas novelas en el pasado que no he publicado por considerar que no eran suficientemente buenas, hasta que ya yo además soy periodista y bueno, también mejoré mi redacción y demás al pasar por la universidad, evidentemente, y eso también me ha animado a escribir novelas, relatos, ensayos y demás que luego publico. De hecho, en Qué, interes- Amazon tengo publicados también algunos ensayos. qué interesante eso que has dicho de que ha mejorado mucho tu redacción y demás a la hora de pasar por la universidad. ¿Crees que en la universidad se enseña bien A a ver, escribir? yo básicamente he mejorado por la propia práctica de escribir. Ujú. Hay algunos profesores que sí, sobre todo en asignaturas que tenían que ver con redactar, reconozco que sí que han enseñado bien, pero en el resto de asignaturas, por lo general, no han sido profesores particularmente notables. Y además, los conocimientos que se imparten en la universidad muchas veces son absurdos, porque yo para qué quiero saber teorías comunicativas de hace un siglo, cuando yo lo que quiero es saber escribir bien y ser un buen periodista. Es decir, las teorías comunicativas de hace un siglo me pueden llegar a interesar algunas, pero me refiero que antes que aprender eso, deberían centrarse más en enseñarnos a ser útiles para el mundo laboral, en este caso periodístico, es decir, podrían enseñarte más, no sé, a hacer un blog, cuáles son las mejores técnicas para promocionarlo luego, ese tipo de cuestiones a los que no se le dedica tanto tiempo en la carrera, yo pienso que deberían ser lo principal y que los conocimientos más históricos, yo soy un apasionado de la historia, pero pienso que ciertas cuestiones el individuo las puede conocer investigando por Internet. Sin embargo, las herramientas para poder convertirse en un buen comunicador no siempre están tan al alcance de todos y podría ser lo que debería, o sea, no es que podría ser, sino que realmente debería ser, a mi juicio, lo que deberían enseñar. A ¿Qué ser has estudiado tú en la universidad? periodismo. Y tengo Periodismo. además un máster en periodismo multimedia profesional, Ujú. en la ¿Qué UCM. tal qué tal ese máster? Sinceramente, me decepcionó porque yo esperaba más. Ujú. Yo esperaba más. Es decir, sí te enseñan cosas, pero los profesores, la mayoría, a mi juicio, no eran todo lo buenos, todo lo profesionales que los alumnos requerían. O sea, tú echas un poco de menos o has echado un poco de menos en la carrera haber estudiado algo que en realidad, o sea, algo que te sirviera más, que fuera más práctico, ¿no? Luego al mundo laboral y al mundo real, ¿no? Básicamente que no termine la carrera y lo único que realmente sepa hacer bien sea redactar, por así decirlo.
sino que puedas echar, o sea, que tengas la capacidad y las herramientas y los conocimientos para poder difundir esas redacciones, ¿no? Exacto. Y ser útil para la La- empresa, ¿no? Porque luego te piden muchas cosas que tienes que aprender por tu cuenta, que si a lo mejor te hubieran formado mejor, por lo menos te sonarían algo y no te requeriría tanto esfuerzo. Puede ser, bueno para la empresa o incluso para uno mismo, ¿no? Porque tú también si quieres emprender un negocio para ti mismo, o bueno, o dedicar a ser un freelance o un autónomo, de decir, a ver, a ver, un poco lo que... Yo no soy periodista, yo no hago periodismo en el canal, pero tú podrías hacerlo. O sea, tú podrías tener esas herramientas para decir, a ver, yo sí soy un periodista, yo me voy, yo me juego mi integridad física, mi lo que sea, para sacar esto adelante, ¿no? Y luego sacar la noticia directamente en YouTube. Sería un canal cojonudo. Ahí te lo dejo, ¿eh? Pero bueno. Yo tengo un canal de YouTube, lo que pasa que pequeño. Uh-huh. Y subo sobre todo pues contenido político, algunas entrevistas que me han hecho, ese tipo de cosas. Uh-huh. Pero es pequeño, tiene 182 suscriptores o por ahí. Bueno, todos empezamos así. hay que pasar por esa cifra siempre. SDCar, gracias, tío, por poner... otra vez han puesto en el chat, ¿vale? Los enlaces a los libros de Santi, ¿vale? Está puesto en el chat para la gente nueva que hayáis venido. Y recordaros también que en el enlace de... los dos enlaces están en la descripción del vídeo de YouTube, ¿vale? Si estáis viéndolo por YouTube. En la descripción encontraréis los dos enlaces para los libros de Santi, que podéis seguirle también. Y bueno, pues me parece muy interesante todo lo que nos ha estado contando. Me parece muy... Bueno, yo estoy muy a favor de que la gente quiera luchar en esta sociedad un poco por lo que cree y contra las ideas preestablecidas, utilizando la cultura y el arte y la creatividad. Así que, yo qué sé, enhorabuena, Santi. Sí, señor. Muchas gracias. De hecho, yo también os quiero comentar, por lo que he podido investigar, que a lo mejor me equivoco, no quiero pecar de ser aquí un flipado, por así decirlo. Creo que soy el primer autor español que hace una novela de este tipo, o sea, que critica al gobierno de una manera tan directa, por medio de una distopía, con además toques de humor, que al fin y al cabo es, bueno, es una mezcla, como digo, de comedia y distopía, es una forma de mostrar el teatro en el que se ha convertido este país. Y bueno, aunque solo sea por eso, yo creo que por esa curiosidad que podáis sentir ante algo así, creo que deberíais pues pasaros por el enlace y si os interesa, pues leer las novelas. ¿Pueden leer ellos algún capítulo gratuitamente o algo antes de lanzarse por la novela? ¿Hay alguna sinopsis o algo que puedan profundizar un poquito más? En los enlaces aparece la sinopsis. De hecho, os voy a leer la de los lobos no cuidan a las ovejas. En el año 2030 mi país se ha convertido en la peor prisión que alguien pudiera concebir. Una monstruosa cárcel roja sin barrotes. El gobierno, dirigido por una coalición de partidos de izquierda, el Partido por la Libertad Obrera, PLO, y el Partido Feminista por la Libertad Obrera Comunista, PFLOC, se ha apoderado de la mente de sus ciudadanos, mediante el extracomufen, una nueva doctrina político-comunista. Aún así, todo marcha bien, o eso quieren hacernos creer nuestros nuevos dioses. Camilo, un simple operador de fábrica, harto del yugo del régimen, intentará cambiar la injusta sociedad en la que vive. No obstante, poco a poco se irá dando cuenta de que no es tan fácil como él pensaba, y también comprenderá que no puede hacerlo solo. Y después, la rebelión de las ovejas, la sinopsis es: han pasado 7 años desde que Camilo, ya exiliado en Alenquene, porque la primera novela, aunque empieza en 2030, termina en 2033, desvelar al mundo los secretos de la infame dictadura de la República Socialista Democrática de Uronia del Sur, RDSS. Y la situación del país no puede ser peor. El hambre ha hecho mella en las clases sociales más alejadas del régimen y hay serios indicios de que algunos recurren incluso al canibalismo. Sin embargo, no todos viven mal. No hay más que observar el caso de Cassandra, una inocente y joven chica progreti que jamás ha salido de Rosas Rojas.
pero en cuya mente, y a pesar de no haber conocido jamás algo diferente, late una importante pregunta. ¿Por qué adoramos de manera incondicional a nuestros dos grandes líderes supremos? Joder. Pues ahí tenéis, chicos, la sinopsis de las dos novelas. Tenéis, como os he dicho, los enlaces. SDCar los acaba de publicar en el chat y los tenéis también en la descripción del vídeo de YouTube. Pues una última pregunta, Santi, antes de que terminemos. Ya llevamos casi una horita charlando. ¿Tú tienes alguna formación a la hora de escribir relatos, novelas y demás? ¿O simplemente te has lanzado a la aventura y has dicho, bueno, como he leído bastante, pues yo creo que ya sé un poco ir por dónde van los tiros? Al margen de alguna asignatura en la carrera, la verdad es que soy autodidacta. Muy bien. Yo, digamos que soy una persona que cuando algo se me da bien, lo potencio al máximo. Muy bien. O sea, tienes este talento, ¿no? Este talento de escribir y además de que te gusta, ¿no? O sea, que puedes... O sea, han coincidido las dos cosas, que a veces no coincide. A veces alguien tiene mucho talento para una cosa y no le gusta hacerlo, a pesar de que tiene mucho talento para ello. O no tiene las ganas suficientes de ello, como digo, exacto. El tiempo también es un problema. Y hay veces que es lo contrario, que tienes muchas ganas de hacer algo, pero no tienes el talento adecuado para ello. Y en este caso, bueno, pues ha coincidido, ¿no? De que tienes el talento para ello y además la curiosidad y las ganas de hacerlo. Eso es genial, macho. Eso es... Sí, y sobre todo la oportunidad de cambiar las cosas, porque yo estudié periodismo en parte porque me gusta mucho escribir y quería ser escritor y ahora soy escritor, y también porque yo soy una persona que odio, digamos, la mentira y la hipocresía. Entonces, quería de alguna forma, con mi profesión, intentar contarle la verdad a la gente. Y lo cierto es que he acabado también bastante decepcionado con el periodismo, en el sentido de que la mayor parte de los periodistas están muy sometidos al poder, y en nuestro país especialmente. Quedan pocos periodistas de verdad independientes. Todo lo que digan, sea porque de verdad lo piensen, lo crean y lo hayan investigado, y no solo porque estén presionados por uno u otro grupo que les marque una línea editorial. Entonces, claro, yo soy periodista, pero soy bastante crítico también con el periodismo. Como digo, en el sentido de lo vendidos que están al poder, y creo que las redes sociales son una gran oportunidad, sobre todo en YouTube, para hacer un mejor periodismo, incluso cuando parte de personas que no tienen esos estudios, pero que han tenido la curiosidad, que al final pueden ser tan competentes o más. ¿Crees que para ser periodista hace falta estudiar periodismo? No necesariamente. No es como estudiar medicina. Puedes, si tienes las ganas suficientes de aprenderlo por tu cuenta. No es por menospreciar a mi propio gremio, pero es cierto, se puede aprender por propia cuenta. Muy bien, tío. Pues yo creo que ha quedado una entrevista muy redondita, muy guay. ¿Cómo has estado? ¿Has estado a gustito? Sí, la verdad es que he estado muy a gusto. Me ha gustado mucho charlar contigo sobre mis novelas, para así poder difundirlas más. Eso es. Y bueno, porque realmente el mayor logro de un escritor es que el público esté satisfecho con la novela, realmente. Que lo haya leído y diga, tu novela me ha servido para abrirme la mente, para aprender algo nuevo. Y realmente, mira, yo, ¿sabes qué opiniones valoro más? Las de gente que a lo mejor ha vivido en Cuba, Venezuela o países así de ese tipo, comunistas, me dicen que lo que han podido leer en mi novela, que es igualito a lo que han vivido ellos, y que como yo, sin haber vivido en un país así, he conseguido reflejarlo. Para mí ese es el mayor elogio, porque es la señal de que lo que he escrito no es una increíble sarta de patrañas, que realmente lo que he escrito tiene fundamento, tiene sentido, y que de verdad he hecho un buen trabajo. Es el mayor, como digo, el mayor elogio que puedo recibir. Qué bien. Cuando alguien lo conoce previamente y sabe apreciar lo bien que supuestamente lo he reflejado. Porque yo no soy quien para decir que lo he hecho perfectamente, sino el público. Muy bien, tío.
Macho, pues yo creo que hemos hecho una buena entrevista. Espero que te sirva, para el futuro, para que encuentren tu novela, para que les guste, para difundirlo Sí, yo y también estoy ya está. muy contento con el resultado de la entrevista y ojalá se consiga que se difunda más, Ojalá, porque tío, ojalá. aún no soy especialmente conocido, ya que estoy nuevo en el mundillo. Bueno, con calma, ya ves tú. No hay ninguna prisa. Mientras vengan las cosas bien, no Sí, hace falta que vengan rápidas, ¿sabes? sí, es cierto. Pues vamos a ver, tío. Estoy viendo aquí a ver a quién le podemos hacer una raid. Y no lo sé, la verdad es que no lo sé. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pues no lo sé, a ver, aquí. ¿Quién más hay por aquí, macho? A ver. Pues esto mismo. Venga, vamos para allá. Vamos a hacerle una raid a Hiperalcón, que está en directo. Así que id todos para allá, para Hiperalcón. Iniciar raid al canal. Y nada, lo dicho, una vez más, Antes de tenéis. terminar, quería mencionar que cuando fui a la manifestación en la que te encontré, que iba con Virginia, Sí. pues quería mencionar su canal, Delantar y Escoba, que es un canal de YouTube, sobre todo Ah, muy basado bien. en poesía, por si queréis pasaros por allí. Ella os lo agradecerá un montón porque es una buena escritora y una buena poeta. Y bueno, Mm. nada, lo que ibas a... Puedes decir lo que ibas a decir, perdón por la interrupción. Sí, no, nada, 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 eso sí, que podéis pasaros por su canal y también, nada, deciros que tenéis en el chat, tenéis los enlaces a sus dos novelas y, y también en la descripción del vídeo. Y ya está. Así que nada, no te me vayas, Santi, ¿vale? Que ahora vamos a finalizar esto y... Pero... Yo espero, no tengo prisa. Vale, vale, genial. Estaba comprobando a ver si le había llegado la raid o no, que a veces no funciona. Sí, al parecer sí la llegó. Perfecto. Pues nada, chicos, muchas gracias por haber estado ahí. Espero que os haya caído bien Santi. Espero que compréis sus novelas. Espero que sigáis por aquí, que tengáis una buena noche. Y empezamos la semana mañana. Así que descanséis. Y nada, mañana nos vemos. Mañana tenemos directo trading. Así que tenemos una entrevista muy interesante. Así que no os la perdáis. Santi, espero que hayas estado a gusto. Muchas gracias por venir. Muchas Y, gracias a ti por darme la oportunidad de difundir aún más mi obra. y Y espero que así sea. Espero que haya resultado. sí, ojalá. Y nada, chicos, gracias por estar ahí. Nos vemos, ya os digo, os veo mañana y nada, que descanséis. Mañana nos vemos. Un besito grande a everyone. Chao, 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 chao. Adiós.